Doctor Grafiña, le escucho. Sí, con respecto a la inquietud suya de que algún alumno puede quedar afuera, hasta donde yo he escuchado a los docentes de catequesis, a la supervisora, puede ser que haya alguna excepción, pero se los integran en la misma aula y, como le decía, se le da la posibilidad, porque previamente se habla con el padre de los otros credos, para que le traiga el material y se hace una estrategia, y en la planificación está prevista que debe haber estrategia para los otros credos. Quiero comentar una anécdota. Un socialista, no me acuerdo en este momento, francés, de hace varias décadas, el hijo le pedía que lo exima de la enseñanza religiosa. Entonces este agnóstico socialista le dice: mire, no puedo exceptuarte, porque dice, si tú quieres entender Francia, si quieres entender Europa, si quieres entender los frescos de arte, si quieres entender la literatura, necesariamente tienes que tener una formación religiosa. Quizás, dice, el Señor te dé o no la gracia de la fe, pero no podés entender Occidente, y lo decía un agnóstico, sin esta formación en la dimensión religiosa y la trascendencia. Occidente está totalmente vertebrada en el sentido religioso, más allá de que el chico pueda tener o no la fe, y este tema de los credos y de la formación religiosa en una sociedad que estamos viendo la necesidad de mejores conductas, de mejores ciudadanos, de compromisos. Creemos que es muy importante que el Estado motive en esa sana laicidad que refería la profesora, pero que no implica laicismo, una laicidad que respeta el valor religioso y que respeta la libertad religiosa. Entonces, en ese esquema creo que es una excelente normativa que evidentemente quizás hay que hacer alguna corrección, pero es una normativa que nos está ayudando o intenta ayudar en el tema de los valores esenciales y sobre todo la formación de virtudes en la niñez y en la adolescencia, que es lo que yo creo que está padeciendo gran parte de nuestra patria. Sí, coincido en mucho de la ausencia hoy de los valores que la sociedad está careciendo, ¿no es cierto? Y que la escuela pública debe ser el motor. Primero la familia como primer motor y generador de la educación de nuestros hijos, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Pero también el Estado. Pero el Estado a través, y no tomar las enseñanzas de ética, moral, formación del ciudadano como exclusividad de una religión en particular o de un credo en particular. Son enseñanzas universales, y eso todos los conocemos, que anteceden incluso a las religiones o tradicionales que hoy conocemos o confesionales que hoy conocemos. Entonces, no debe de ser de una religión en particular. Quiero aclarar una cosita más al respecto y entre los fundamentos para defender la laicidad en las escuelas públicas, y que se han tomado muchos de los defensores de la enseñanza religiosa en este sentido. Cuando la Constitución Nacional, en su artículo 2, establece que el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano, en ningún momento habilita el dictado de la religión o de la materia religión católica en las escuelas públicas estatales. Cuando hablamos de sostenimiento, hablamos del mantenimiento económico financiero a la Iglesia Católica. Y en ese sentido, muchos han tomado este artículo y han dado la confusión y bueno, y la imposibilidad al debate o no de la laicidad o no en las escuelas públicas y la aplicación de la religión en ese sentido. Sí. Bueno, creemos nosotros, sí defendemos una escuela pública, participativa, inclusiva, en donde la posibilidad del debate, la discusión en las aulas entre los docentes, los padres, los alumnos, sea sana, sea bajo las ideas de la tolerancia y el respeto. La ética, la moral, las buenas costumbres son universales, no deben ser de una exclusividad o de una religión en particular. Sí. No, bueno, básicamente ese. En el año 69, si mal no recuerdo, una reglamentación pautaba sabiamente que si el 10% de los alumnos de un determinado credo se reunía ese número,
estaba habilitado el Estado a subsidiar a ese credo, es decir, como para que no solo sea el credo católico. Y en el caso de que sea menos del 10%, el credo, la fe determinada, podía evidentemente mandar a su pastor, a la persona que fuera. O sea, digo, en esto no es todo que se direcciona a la Iglesia Católica, pero sí es cierto que la gran mayoría de nuestras escuelas estatales son chicos en general bautizados, ¿no? Pero estaba previsto esa apertura a esa libertad religiosa, ¿no es cierto? O sea, no es que estaba desadvertido esta dificultad que tú señalas. Sí, yo quería decir algo que me parece fundamental. Acá el punto de discusión es si es bueno o es malo para los alumnos, ¿no? Porque ¿enseñar o no enseñar religión claro, a las ese escuelas? Es el punto. No hablamos si es la religión católica o la que sea. Enseñar o no enseñar religión en las escuelas y por qué. Bien. Yo creo que ese es el punto de discusión. Y yo quiero decir que la dimensión moral de la persona, que es, digamos, inseparable de ella, viene junto con otra dimensión que también que la habla la trascendencia, que es la religiosa. Son dimensiones trascendentes, o sea, que la hablan la trascendencia, pero no se confunden, ¿no? La dimensión religiosa es una dimensión que lo religa a una realidad sagrada, podríamos decir, ¿no? La dimensión moral tiene que ver con la apertura a valores humanos y valores trascendentes, ¿no? Entonces, dentro de las dimensiones del ser humano existe la dimensión religiosa. Negarla es tener una visión reductiva o ideológica de la persona, pero no es una visión realista, porque si uno mira la historia de la humanidad, la religiosidad está presente siempre, antes de los estados, antes de las religiones oficiales, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho de los padres a una educación integral, estamos hablando de que no se le puede negar la experiencia, digamos, un ámbito de experiencia religiosa que no basta o que no es cubierto solo por la educación privada. Porque, quiero decir dos palabritas, sí. Porque no alcanza, porque los padres no pueden todos pagar un colegio. Entonces, lo que estamos sosteniendo acá es que... Sí, dígame. Sí, no, yo lo que decía, hay una pregunta que me hago siempre. Por ejemplo, el respeto hacia el otro, el respeto al horario, el saber entenderlo y comprender un debate, son valores que se han ido perdiendo un poco, ¿no? Digamos, la realidad hoy en día es como que hay muchas cosas que no se respetan en la calle. La calle es como que está mostrando una falta de ciertos valores, ciertos elementos que antes eran común. Los hijos en la mesa al mediodía, el respeto al padre, el respeto a los hermanos. Era una cosa que algo ha pasado. No sé si la enseñanza, la religión, algo pasó. No sé, usted muy brevemente su opinión. Sí. Bueno, ese es uno de los motivos por el cual sería muy bueno estos espacios en las escuelas, ¿no? Pero lo que usted me está planteando es una problemática muy amplia, pero yo quería decir una cosita para terminar el argumento, porque si no quedaba un poquito cortado. El Estado laico no es un Estado indiferente, que no es lo mismo. El Estado laico significa que él no tiene la autoridad para determinar en tema de conciencia, ni de pensamiento, ni de religión. Pero no significa un Estado ausente e independiente que no tutele, protege y promueva estas realidades humanas, ¿no? Y que todo su ordenamiento hacia el bien común las reconozcan. Entonces, yo creo, para terminar, que la educación religiosa en los colegios es fundamental desde el punto de vista humano. Lo que sí creo que quizás hasta ahora adolece de muchas fallas. Entonces lo que habría que plantearse no es sacarla, sino es replantear el modo, enriquecerlo y, como decía la doctora, que esto sea una puerta para el pluralismo, para la tolerancia, para la democracia, ¿no? Y yo creo que no es esto o esto, sino todo integrado en una realidad más rica. 30 segundos, doctora. Sí, bueno, defensa de una escuela laica, en donde los principios morales, como vos decías, los valores y la formación del buen ciudadano no dependan de una confesión o de un credo en particular. Son principios universales que deben de ser defendidos por el Estado y no por una confesión en particular. Sí, creo que no podemos no estar atento a las minorías, pero nuestra gente tiene una religiosidad popular, tiene un sentir, todas nuestras ciudades son ciudades marianas, tienen nombres, están las procesiones, los misachicos, está la sociedad argentina totalmente enraizada en ese valor religioso. Entonces, ¿cómo atender a una escuela donde se respete a esta mayoría y a esos padres que quieren que sean educados en la fe
y tener estas advertencias que señala la doctora de intentar que la Iglesia Católica no tenga, por así decir, el monopolio en esto, sino que se dé ese respeto que de hecho la legislación lo da y que creo, hasta donde yo veo, que se respeta, pero puede haber también algunos errores que haya que corregir en este tema. Pero digo que por este tema de las minorías, que siempre hay que respetarlas, no desoigamos el clamor, el pedido de tantos padres que quieren este espacio formativo. Les agradezco muchísimo, gracias por lo menos que podamos explicarle a la sociedad de qué se está discutiendo hoy, si enseñar o no religión en las escuelas públicas. Gracias, doctora, gracias, profesora, gracias, doctor. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.